Ok, buenas noches y bienvenidos a Tanya Once a Week. Esto es clase número 11, Ricky. Ya perdí la cuenta. De todas maneras, lo hacemos en, 11 hoy. ok, clase número 11 en memoria de Moshe ben Aaron Yaakov, Moshe ben Yosef Shaul Alevi, Aryeh ben Shlomo y Nicole Bat Daniel, que las Neshamot tengan aliyah y que las recuerden eternamente. Yo quisiera tomar un paso, retroceder un poquito para poder seguir un poquito lo que hablamos la semana pasada. En realidad, en este capítulo, el capítulo 3, el planteamiento que estamos ahora viendo es de que una neshama, un alma que es algo netamente espiritual, de repente baja a un cuerpo, baja aquí a este mundo. Y hay esa fusión entre cuerpo y alma. Entonces, ya sabemos o ya imaginamos que una neshama es lo que le da vida, lo que da vitalidad al cuerpo. Pero una neshama es mucho más que el poder o la batería o lo que da, digamos, animación al cuerpo. Una neshama llega aquí desde lo alto y asuma su lugar dentro del cuerpo por un propósito. Y para que se pueda cumplir con ese propósito, pues la neshama requiere y necesita las herramientas con las cuales va a poder realizar su tarea aquí en este mundo. ¿Ok? Y eso es lo que estamos empezando a ver. Estamos empezando a ver cómo, de qué está hecho un neshama y cómo los componentes que tiene la neshama ayudan o hacen que la neshama puede cumplir con su función aquí en este mundo. Ahora, la neshama es algo sumamente complejo, con muchos niveles y mucho, bueno, pero aquí estamos enfocándonos en uno de los aspectos de la neshama, que son la composición básica de 10 diferentes sefirot. ¿Okay? Dijimos de 10 sefirot. Esto es para que entiendan el contexto a qué viene esto. Entonces, tienes tu neshama llegó a tu cuerpo más alto, nació, y ahora la neshama tiene que empezar a realizar su tarea y poder desenvolverse aquí en este mundo. Y tiene estos 10 componentes o 10 herramientas con las cuales él va a poder realizar su tarea aquí, que viene siendo, digamos, lo que hace su personalidad, pero cada uno de los componentes tiene una función en particular. Y esos son los componentes. Okay, vamos a compartir aquí la pantalla. Ok, aquí tienes los 10 sefirot. Ok, tiene los nombres y tiene una palabra de traducción o de explicación de qué se trata. Se llaman Jochma, Binah, Dat, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut.
Y aquí van a ver de este lado un dibujo que en realidad estos 10 sefirot están literalmente asociados con alguna parte del cuerpo humano. Y esto está explicado en el Zohar, donde está, digamos, ubicado cada uno de estos componentes, sefirot, dentro de nuestro cuerpo. Eso no es tanto lo que vamos a ver ahora, pero es interesante verlo así. El Alter Rebbe empezó explicando que en general estos 10 están divididos en dos grupos. Hay los primeros 3, que es el intelecto, que es 3 de los 10, que es Jochma, Binah y Dat. Y después tienes los 7 componentes emocionales, que es Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut. Entonces, estos 10 están divididos en dos grupos. Y la idea entonces es que, puesto así, nuestro Neshama puede empezar a funcionar y impactar a nuestro cuerpo, a nuestro ser, y interactuar con estos componentes, con el mundo que lo rodea. Y ahí es donde comienza a explicar cómo funciona. El inicio de su interacción con el mundo es Jochma. Como una Neshama que vive dentro de ti empieza a mirar y buscar afuera y empezar a impactar a la persona y al mundo en que uno vive, primeramente viene el nivel de Jochma. Ese es el primer nivel. Entonces hay 4 ideas que vamos a, bueno, creo que los mencioné en breve. Jochma es el inicio, el primer destello del intelecto, el inicio donde empieza a funcionar nuestro intelecto. Es como un relámpago de iluminación que ocurre dentro de uno y es la idea completa, como una idea que está ahora fuera de ti, puede entrar dentro de ti. Y para que eso pueda funcionar, se requiere que la persona tenga humildad. ¿Cuál es la humildad que uno requiere para poder permitir que una idea de afuera pueda entrar dentro de uno? La humildad se trata de el poder de dejar a un lado todas las ideas que existen dentro de tu mente, tratar de ponerlo por un momento a un lado. En el momento de Jochma, cada uno tenemos una capacidad que cuando ejercemos esa capacidad, estamos ejerciendo la capacidad de Jochma. La capacidad es que las ideas que tenemos, porque todos tenemos ideas en nuestra mente, la capacidad de tener la humildad, de tener la apertura, de entender que estas ideas tengo que dejarlos por un momento para permitir que la idea pueda entrar dentro de mí. Esa es la capacidad que uno tiene de Jochma. Ahora, si alguien tiene mucho ego y está muy apegado a sus ideas, entonces no va a poder utilizar ese aspecto, esta sefirá, va a saltar el primer paso y todo el resto del camino ya va a sufrir por eso. Si no tienes la capacidad de simplemente alguien te está enseñando o tú estás leyendo una idea, si tú estás lleno de ti mismo, lleno de ideas,
Entonces, la idea nueva que busca entrar dentro de ti y cambiarte, en este caso estamos hablando de Nefesh Elokit, la idea de Torah que va a entrar dentro de ti, no va a poder entrar, porque ya está llena la cabeza está llena de ideas previas. Cuando eso ocurre, cuando uno hace Jochma de una forma correcta, cuando tiene la humildad necesaria y puede como vaciar la mente y permitir que la idea entre, algo increíble pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea que antes estaba aquí afuera, ahora está dentro de ti. Ahora, vamos a hablar en esta etapa, la etapa de Jochma. En este momento, tú ves la idea completa por un instante. Es el efecto de Jochma. Es algo increíble que nunca en ningún momento vas a volver a verlo tan claro como este momento, ¿no? Como este momento, el momento en que la idea entró. Porque cuando la idea entró, es como ver algo. No es como ni siquiera entender algo. Es como viste algo. Tuviste una claridad. Lo que pasa es que es como un relámpago. Llega y se va, así como llegó, ¿no? Y entonces ahora te quedó la idea, ya está dentro de ti y ahora viene el siguiente paso, que es el paso de Binah, que es comprensión, que es relacionado con la idea de Binyan. Binyan es construir, construcción, donde agarras tus ideas que ya lo pusiste a un lado antes y ahora estas ideas sí tienen que empezar a actuar y ver cómo integran la idea nueva que entró en Jochma dentro de ti. Entonces, pregunto, a ver, ¿en qué momento de este proceso, bueno, hasta este punto en Jochma Binah, ves la idea más claro? La respuesta sería, en el momento de Jochma es cuando más ves la idea. De hecho, Jochma está relacionado con visión, con ojos, con ver, y Binah está relacionado con escuchar, de oír. ¿Ok? Ver tiene una ventaja y escuchar tiene una ventaja. Cuando ves algo, lo ves y estás convencido y es algo muy fuerte. Pero ver es limitado porque solamente puedes ver algo que es, digamos, físico, tangible, que está enfrente tuyo. Escuchar te permite viajar y escuchar lo que pasa en el espacio o en otro país o en otro lugar, la imaginación. Pero en ese sentido, Binah ahora agarra esta idea, ¿ok? La idea nueva, es esta idea que entró dentro de ti, y estas ideas empiezan a trabajar, a integrar esto dentro de ti de tal forma que se vuelve parte de ti, ya eres experto, ya entiendes, ya lo has diseccionado, ya lo has entendido, pero obviamente, dado a que las herramientas que usaste para hacer eso son ideas tuyas, ¿no? Pues lo que sucedió con esta idea que entró en su pureza en Jochma, bueno, ya digamos es mucho más útil ahora porque es una idea que puedes expresarlo, lo puedes entender, pero ya es una idea que quizás en Binah es diferente como uno lo entiende y como la otra persona lo entiende. Porque como las ideas que son las herramientas para poder integrarlo son diferentes en cada uno, al final el proceso de entender algo puede ser que dos personas lo entendieron diferente o vieron otro aspecto
y no es exactamente igual. ¿Ok? Eso es más o menos lo que habíamos hablado la semana pasada. Y en breve mencioné la última idea, que es la idea de Dat. Dat, ya, ¿qué es? Dat es cuando esa idea que ya es parte de ti, la persona empieza a conectarse con esta idea. Y la persona piensa y medita sobre la idea. Ya está claro, ya puede hablar de eso, pero cuando la persona sigue, digamos, cuando empieza a realmente darle vueltas a la idea, mirarlo y pensarlo una vez y otra vez y otra vez, entonces va ocurriendo algo. La idea se va convirtiendo de una idea ahora en una emoción. ¿Ok? Y ahí, entonces, Dat es como el puente al mundo de las emociones, que es estos 7 emociones, que es la segunda parte de nuestro Neshama, que es la parte emocional. Entonces, en la Shema, ¿qué decimos? Decimos primeramente, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. ¿Qué significa Shema? Shema significa escucha, contempla, piensa, medita, ¿no? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, que esto es la parte intelectual, Chochma, Binah, Dat. Y después, ¿qué va a suceder? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ¿no? Vas a amar a Hashem tu Dios. ¿Cómo podemos llegar a amar a Hashem? ¿Cómo podemos llegar a temer a Hashem? Si usamos los Kochot HaNefesh, los Sefirot, de la forma correcta, si hay Chochma acerca de la grandeza de Hashem, entendemos, estudiamos, pensamos en esto. Después hay Binah, después hay Dat, lo que va a suceder es que voy a llegar a tener Ahavat Hashem, amor para Hashem. Porque no hay forma, bueno, por lo menos en esta parte del Tanya, más adelante vamos a ver otro tipo de amor, pero en esta parte del Tanya estamos viendo que la forma que uno puede llegar a sentir algo es solamente si empezó desde su inicio. Ojo, igual es en una relación de 2 personas, de una pareja. La persona dice, ya no siento nada, me desenamoré. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces si te desenamoraste, lo que quiere decir es que dejaste de pensar en qué significa esta persona en tu vida. Simplemente no piensas, ¿no? Ahavat Hashem, Yirat Hashem, o amor y temor, sentimientos son hijos, son producto de nuestro proceso intelectual, pero no simplemente un pensamiento breve o rápido, sino Chochma, Binah, Dat, y después puede llegar la parte de sentir, empezar a sentir. Entonces, ¿por qué muchas veces decimos que no sentimos nada? No sentimos nada porque no pensamos nada o pensamos poco. Y si lo pensamos es muy así de por encimita. Pero debería funcionar de que si la persona se dedicó un tiempo para pensar en Hashem, a su nivel, pensar en su grandeza, a la forma que uno lo comprende actualmente. Pero pensar en eso, poner la mente en blanco y empezar a pensar. Y después empieza a construir qué significa esto para uno. Y pensar en esto constantemente, entonces esto debería resultar en hijos, debería resultar en sentimientos al final. Hay una historia o un relato que explica un poco esa diferencia entre el mundo intelectual
y el mundo emocional. ¿Okay? Y a veces lo desconectado que pueden ser estos dos mundos si uno no los conecta. ¿Ok? La historia es que una vez en un pequeño aldea en el shtetl de gente muy simple, sencillo, entonces había una o dos personas que sabían leer y entendían. O sea, la gran mayoría de las personas eran analfabetas, no podían leer y entender, eran campesinos. Entonces, ¿qué pasaba? Si le llegaba alguna carta de algún familiar de otro lugar, tenían que llevar esa carta donde el melamed, donde el estudioso, el profesor, el maestro, y el maestro leía el contenido. Así era. Entonces, la historia es que un día, digamos que Yankel le llega una carta, le llega de su casa una carta. Yankel no sabe muy bien leer la carta, va donde el melamed y le pide por favor si le puede leer la carta. Ok, ¿cómo no? Dame la carta. En la carta empieza a leer. Lamentablemente en la carta hay una noticia muy, muy fuerte, muy mala, que falleció el papá de Yankel. Entonces el melamed, el profesor, está leyendo y cuando llega a esa parte, cuando se siente mal, lo lee. Y cuando Yankel escucha esto, Yankel de repente se desmaya. Porque escuchó esto y entonces en análisis a esa historia, uno de los grandes mashpiim, grandes maestros de Hasidut, hacía lo que llamamos un klotz kasha, una pregunta, digamos, tonta o aparentemente tonta. ¿Por qué si el melamed es el que entiende mejor la lectura y eso, por qué él no se desmayó? Y la respuesta es, en Yiddish decía, was ist nicht sein Tate, porque no es su papá. Entonces, como no es su papá, quedó la idea para él en el mundo de intelecto, ¿no? Se está leyendo algo. Pero Yankel, el proceso ocurrió rápido. ¿Por qué? Porque ahí es su papá. Esa historia es muy profunda. Y la idea de que al pensar en algo, vamos a sentir y vivir ese algo es realmente parte de la experiencia de todos nosotros. Porque a veces sin querer eso ocurre. De repente se mete una idea en la cabeza de alguien, no de Torah, alguna cosa de la vida o algún pensamiento extraño, alguna cosa entra en la mente, boom, entró. Y la persona no tiene forma de sacar esta idea de su mente. No tiene forma porque y no quiere pensar en esto y le tiene, digamos, agobiado a ese pensamiento y le encantaría agarrar eso y sacarlo de ahí, pero no hay forma. Puede ser que hasta la persona tiene ansiedad, depresión, o luego por ese pensamiento que está teniendo. Fíjense lo que va a ocurrir con esta persona debido a este pensamiento. Debido a esto, la persona va a empezar a sentir como una serie de emociones. ¿Por qué va a sentirlo? Porque sin querer está meditando sobre esto. La idea se metió y entonces, digamos, su intelecto está de verdad muy enfocado en esta idea y entonces naturalmente está produciendo todas las emociones dentro de él o dentro de ella. Eso ocurre comúnmente con ideas o cosas de la vida, pues sin seleccionar o elegir de que esto pase. Esos son por experiencias que tenemos o cosas que sucedan. Pero imagínense si alguien decide
sobre qué quisiera tener emociones. Imagínate si alguien dice, ¿sabe qué? Yo quisiera que mis emociones, que mi bondad, que mi disciplina, que mi belleza, victoria, todos estos aspectos de nuestras emociones, yo quisiera de que sea acerca de Hashem. O yo quisiera que sea acerca de mi esposa, de mi esposo. ¿Qué tendría la persona que hacer? Tendría que empezar a utilizar su neshama desde su inicio. Jochma, pensar, binah, contemplar, conectar, y entonces va a empezar a crear emociones que son sanos. Esto no es de un día a otro. Esto toma práctica, pero funciona. Porque esto es la forma en que nuestro neshama, ese poder, esa fuerza que Hashem nos dio, puede ir cambiando a nosotros, utilizando todas esas fuerzas y desde un pensamiento inicial llegar de estar sumamente conectado con una idea, con un concepto. Y cuando una idea se vuelve en una emoción y la idea es una idea de Kedushá y es una idea sana, entonces uno tiene emociones que son sanas. Ideas sanas crean emociones que son sanas. Ideas o conceptos que son, digamos, negativos o malos, van a crear emociones que son negativos. Y por lo tanto, uno tiene que seleccionar muy bien lo que permita entrar en su mente. Tiene que seleccionar muy bien qué es lo que vas a leer, qué es lo que vas a ver. ¿Por qué? Porque en este momento es simplemente una imagen o una idea, un pensamiento. Pero muchas veces esa idea, esa imagen, ese pensamiento, sin querer va a correr el proceso de Jochma Binah Dat, ¿no? Y va a empezar a crear emociones no deseadas. Y la idea es tratar de crear emociones que son sanas, emociones que son puros, emociones que son de Kedushá, de santidad, y así la persona se llena y utiliza esa fuerza de nuestro Neshama para crecer, y eso es toda la idea de Hashem, de darnos este Neshama. Porque la Neshama estaba muy bien donde estaba antes. ¿Por qué llegó acá? Llegó acá para poder introducir dentro de todo nuestro ser y dentro de todo este mundo esa fuerza, esa belleza, esa Kedushá. Por eso tenemos que utilizarlo correctamente. ¿Alguna pregunta? Solo una buena. Perdón. La pregunta es si los tres niveles espirituales, Jochma, Binah, y la figura que usted enseñó, que es como el cuerpo humano, Jochma y Binah están al mismo nivel. Entonces, pero según la explicación suya, primero hay que pasar por la sabiduría, después por la comprensión, y después por el Dat, que es la conexión. Entonces, mi pregunta es, ¿se necesitan mutuamente por el mismo nivel comprensión, sabiduría y comprensión? ¿O es el lado derecho del cuerpo y el lado izquierdo del cuerpo? Pero Jochma es más elevado que Binah. Aunque, digamos, en el dibujo, uno está derecho y uno está izquierdo, pero Jochma es primero. Ok, gracias. Entonces, para que Binah se haga correctamente, tienes que primeramente llegar a Jochma. ¿A qué parte del cuerpo corresponde Dat? O sea, la verdad es que en Tanya, el Alter Rebbe no entra en esa, digamos,
relación de los sefirot con las partes del cuerpo, pero en el Zohar sí entra en eso. ¿Ok? El árbol. Jochma, Binah y Dat son tres partes de la mente, en la misma mente, y eso es conocido también, que el cerebro tiene tres partes, la parte frontal, la parte, bueno, no sé los nombres en español bien, pero cada uno de estas partes corresponde a estos tres componentes. Me refiero porque usted dijo que Jochma eran los ojos, Binah, digamos, no los ojos, sino ver, Binah, escuchar, y por eso me preguntaba. Pero no es la parte del cuerpo donde está ubicado, simplemente está relacionado con eso, ¿no? Es similar a eso. ¿Quién está? Aparte de eso, tiene un lugar en el cuerpo donde está, que está relacionado con esa parte del cuerpo. Rabino, Sí. yo le escribí una pregunta, tiene 3 partes, no sé si prefiere que se la lea o prefiere leerla, la tiene ahí en el chat. En el chat. A ver. ¿Qué sucede con las personas que por cualquier razón no tienen la habilidad cognitiva para siquiera empezar con el proceso de Jochma? Esto es una muy buena pregunta. Hay personas, de hecho, el Tanya está lleno de, el Alter Rebbe en su introducción dijo que Tanya es como un yehidut, es como una audiencia privada donde él está respondiendo a muchos de los planteamientos, ¿no? Que las personas le plantearon a él y él los trae aquí como respuesta, y cuando lo estudias es como uno entró en yehidut, en audiencia privada con él. Esa pregunta en particular, no sé si está, porque las preguntas no salen, pero una de las frustraciones de muchas de las personas que fueron al Alter Rebbe era que no logran digamos, a sentir, a llegar a la parte emotiva, que eso obviamente implica que hay un problema en la parte intelectual, ¿no? O en Jochma, o en Binah, o en Dat. Entonces pueden haber fallas en diferentes personas por distintas razones. La falla puede ser algo porque la persona no está usando las técnicas correctas, o puede ser algo más serio, que por el nivel de su neshama o por donde viene no funciona bien. Pero en el Tanya va a tratar de distintos planteamientos y cómo uno debería manejar esas diferentes situaciones. ¿Okay? En general debería funcionar Jochma. En general Jochma es humildad, o Jochma es no. Si quieres practicar Jochma, cuando estás estudiando o escuchando algo por primera vez, sobre todo si es una idea difícil o profundo, trata de no analizarlo. Trata de simplemente escucharlo bien, ¿no? Las preguntas que uno hace en el mundo de Jochma son, ¿qué significa tal palabra? No son cosas como que, no, pero yo estudié en otro lugar que es así, ¿no? Ese tipo de pregunta es del mundo de Binah. Si estás teniendo ese tipo de preguntas, significa que no has podido dejar las ideas que tienes. Entonces la idea nueva no va a poder entrar. Y eso es muchas veces el problema de los que no tienen Jochma. La segunda cosa es si los sefirot son las herramientas que tiene el alma para que la persona pueda cumplir con su misión de vida, desde el punto de vista que las personas de capacidad logren cumplir su propósito. No, porque si uno está discapacitado, no significa que la sefirá está discapacitada. O sea, cuando dices discapacitada, ¿a qué te refieres? Bueno, yo me refería más, o sea, cuando hablo de una discapacidad de personas realmente con una discapacidad mental, no,
¿sabes? Algo físico, con un problema cognitivo real, que su cerebro no funcione correctamente. Bueno, estos son casos, digamos que cualquier enfermedad, aún no llegando a ese extremo, significa que hay un problema entre la neshama y su conexión con el cuerpo. ¿Entienden? Todas las enfermedades son igual. Por eso, de hecho, el rezo que hacemos en la Torá para una persona enferma, decimos refuat hanefesh y refuat haguf, que tenga curación de alma y curación de cuerpo. ¿Quién habló del alma? Definitivamente, cualquier enfermedad viene del alma y enfermedades son un misterio de Hashem que no sabemos por qué la persona los tiene que tener. Probablemente en esta vida, esa discapacidad que tiene no es necesario para cumplir esa misión que tiene ahora. Lo cumplió en otra Gilgul, en otra reencarnación, o lo cumplirá en otro. Y número 3, ¿puedes esta persona manejar sus emociones aún si no tiene la capacidad para hacer? Ok, emociones realmente, para manejarlos bien, tiene que desarrollar a juro la parte, digamos, cognitiva. Manejarlo bien. Ahora, emociones y intelecto. Emociones tienen dos tipos de emociones. Como vamos a ver más adelante, las emociones del Nefesh HaBahamit son diferentes que las emociones del Nefesh HaElokit. Estamos recién empezando este tema. Mucho de esto se va a ir aclarando. Vale, gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Rabino. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Gracias. Buenas noches. Hasta alto. Gracias, muchas gracias. Gracias, Shui.